Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Pacheco y soy la ex consejera de la misión permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas. Y en esa función que ejercí hasta el año 2019, tuve el privilegio de trabajar junto con el equipo de Bolivia en la negociación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Y hoy vamos a presentar uno de los logros más relevantes de la declaración, que es el derecho a las semillas. Para ello hemos dividido esta presentación en dos partes. En la primera parte voy a presentar los detalles de la negociación de la declaración y en la segunda parte mi colega Fernando Rosales, quien fue el presidente del grupo de trabajo de esta declaración, va a presentar los detalles del derecho a las semillas tal como fueron incluidos en la declaración. Para iniciar, mencionar que este instrumento, esta declaración, adoptada el año 2008 en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General, proporciona un nuevo marco legal para proteger y promover los derechos de los campesinos. Este instrumento contiene 28 artículos que reconocen los derechos civiles, políticos, pero también económicos, sociales y culturales de las personas que viven en las zonas rurales, y reconoce también las obligaciones de los estados con relación a estos derechos. Y en ese sentido, la declaración no solamente reafirma los estándares acordados en materia de derechos de los campesinos, pero también contribuye al desarrollo del derecho internacional en áreas donde las normas actuales eran insuficientes. Y uno de los temas en los cuales la declaración ha avanzado más es el derecho a las semillas. ¿Por qué se incluyó este derecho en la declaración? En primer lugar, es importante resaltar que la declaración responde a las demandas de las organizaciones campesinas de todo el mundo, en particular de la Vía Campesina, quienes durante décadas venían reclamando el reconocimiento de sus derechos humanos, sobre todo frente a la discriminación histórica y las persistentes desigualdades a las que se enfrentan las personas que viven en las zonas rurales. Y en ese sentido, el derecho a las semillas figuraba como un componente central en esas demandas. Efectivamente, los campesinos, a través del intercambio milenario y la selección de semillas, han permitido a la humanidad acceder a variedades de cultivos más diversas y más resistentes, y por tanto juegan un papel vital en la diversidad alimentaria. Estas prácticas tienen sus raíces en las tradiciones y la cultura y los conocimientos de los agricultores y constituyen una pieza fundamental también para su subsistencia. Sin embargo, lastimosamente, los derechos de los campesinos, incluyendo el derecho a las semillas, enfrentan amenazas crecientes que refuerzan esos niveles de pobreza que afectan a las poblaciones en las zonas rurales. Estas amenazas ponen en peligro también a la seguridad alimentaria. Es por eso que el año 2008, en su informe sobre la crisis alimentaria, el relator especial sobre el derecho a la alimentación destacó, y me permito citar, que los regímenes que impiden que los agricultores reutilicen e intercambien sus semillas pueden tener serias implicaciones para la capacidad de los agricultores de continuar cultivando y para la biodiversidad agrícola, y por tanto para la capacidad mundial de garantizar la producción sostenible de alimentos a largo plazo. Y cierro comillas. En esa misma línea, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos también expresó su preocupación, ya que el control del mercado de semillas está concentrado en unas pocas empresas, lo cual genera precios elevados y socava la capacidad de los campesinos para intercambiar y desarrollar sus propias semillas. En ese sentido, en su informe de 2012, el Comité Asesor recomendó al Consejo de Derechos Humanos adoptar un nuevo instrumento, una declaración que permita proteger los derechos de los campesinos, y en esta declaración se incluía de forma central el derecho a las semillas y los conocimientos tradicionales. Y fue este llamado que desencadenó el inicio de las negociaciones de la declaración en el Consejo de Derechos Humanos, las cuales duraron 6 años. Las discusiones se desarrollaron en un proceso inclusivo y participativo, donde participaron también los campesinos,
y este proceso fue presidido por la misión de Bolivia ante Naciones Unidas en Ginebra. Y el derecho a las semillas fue uno de los temas más debatidos en la negociación. Algunos países industrializados cuestionaron la compatibilidad de este derecho con los derechos de propiedad intelectual y se opusieron a la inclusión del derecho a las semillas en la declaración. Sin embargo, varios expertos que participaron en las negociaciones, instituciones académicas, entre otras, y también los mismos expertos campesinos, destacaron que los derechos de los agricultores a sus semillas están bien establecidos en el derecho internacional, particularmente en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, y también en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, el derecho de los campesinos a las semillas es complementario a estas normas existentes. Al mismo tiempo, quedó claro en las discusiones que el reconocimiento del derecho a las semillas como un derecho humano es esencial, dada su conexión intrínseca con los medios de vida y el sustento de las personas en las áreas rurales y las crecientes amenazas que enfrentan. Durante la sesión se plantearon varios ejemplos de cómo los acuerdos internacionales, principalmente de protección de obtenciones vegetales, en particular la UPOV de 1991, desafiaron las leyes nacionales que permitían a los agricultores intercambiar materiales de propagación o vender semillas entre ellos. Y si bien estos acuerdos de propiedad intelectual vinculan solo a los países que los ratifican, existe una creciente presión internacional para unirse a estos estándares, particularmente en los acuerdos de libre comercio. Y en ese sentido, la participación de los campesinos en los procesos de toma de decisión en la formulación de políticas y leyes sobre semillas se destacó como un tema clave para poder prevenir los casos de apropiación indebida, por ejemplo, de semillas por parte de empresas transnacionales. De forma significativa, las discusiones mostraron el papel fundamental de los sistemas de semillas campesinas para la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Hoy en día, miles de variedades de plantas producidas por los campesinos no se utilizan, no se desarrollan, y el sistema alimentario mundial depende solo de unos pocos cultivos. Y en ese sentido, fortalecer la producción y difusión de las semillas campesinas podría tener un potencial muy grande para poder desarrollar estas variedades desatendidas y apoyar la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático. En ese sentido, como resultado de las negociaciones, la declaración adoptada el año 2018 incluyó en el artículo 18 el derecho humano de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a las semillas. La declaración también estipula que los estados deben elaborar, interpretar y aplicar los acuerdos y normas internacionales pertinentes de los cuales son parte, de manera compatible con sus obligaciones respecto a los derechos de los campesinos. Y específicamente, ¿qué dice la declaración sobre los derechos de los campesinos a las semillas? Fernando Rosales nos explicará más sobre el contenido de este derecho en la segunda parte de esta presentación. Muchas gracias. Hola a todos. Como explicó Natalia, uno de los logros más relevantes de la Declaración de Campesinos de Naciones Unidas fue el derecho a las semillas. Como ustedes sabrán, en los últimos 40 años hubo una creciente tensión entre derechos de propiedad intelectual y derecho a las semillas de los campesinos. Estas tensiones también fueron llevadas al Consejo de Derechos Humanos, donde se negociaba la declaración. Algunas delegaciones, principalmente de países industrializados, argumentaban que el reconocimiento del derecho a las semillas podía socavar los acuerdos internacionales de propiedad intelectual. Sugerían que había otros foros más apropiados que el Consejo de Derechos Humanos para debatir estos temas. Cuestionaban algunos conceptos clave, como el derecho a las semillas, y pretendían sustituirlos por conceptos como acceso a las semillas. Y también esperaban promover lenguaje comercial en la declaración. Varios países en desarrollo y representantes campesinos cuestionaron el concepto de acceso y de anteponer los derechos comerciales a los derechos humanos, porque estos no dependen
de la capacidad de pago de la gente. Teniendo en cuenta las diferentes posiciones expresadas en las reuniones, la presidencia de Bolivia realizó consultas con varios expertos, las partes interesadas, para lograr arribar al lenguaje que finalmente fue recogido en el artículo 19 de la declaración. Así, el artículo 19 recoge el resultado de las negociaciones, el cual reconoce el derecho a las semillas de los campesinos, pero también establece obligaciones para los estados. Los numerales 1 y 2 del artículo 19 reconocen que los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales tienen derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de propagación que hayan conservado después de la cosecha. Asimismo, tienen el derecho a mantener, controlar y proteger sus propias semillas y conocimientos tradicionales. El artículo 19 también incluye el derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos. Estas disposiciones fueron elaboradas en base a normas internacionales existentes, en particular el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, que reconoce similares derechos a los agricultores. Los párrafos 3 al 7 del artículo 19 establecen las obligaciones de los estados. Este artículo requiere que los estados tomen acciones decisivas para proteger y garantizar el derecho a las semillas de los campesinos, así como asegurar que los campesinos dispongan de semillas de calidad en cantidades suficientes y a precios asequibles. Estos párrafos también requieren que los estados reconozcan el derecho de los campesinos a decidir sobre las variedades y especies que deseen cultivar y la obligación de apoyar sus sistemas de semillas para promover la agrobiodiversidad y el uso de semillas campesinas. Asimismo, los estados tienen la obligación de respetar y considerar los derechos de los campesinos cuando se elaboren políticas de semillas o de protección de variedades vegetales u otras leyes de propiedad intelectual que los afecten. Asimismo, el artículo 19.1 establece que el derecho a las semillas debe ejercerse en línea con el artículo 28 de la Declaración, el cual indica que dicho derecho estará sujeto únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean conformes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y sean solo las necesarias para garantizar el debido reconocimiento y respeto a los derechos y las libertades de los demás para satisfacer las más justas y apremiantes necesidades de una sociedad democrática. Esta formulación fue tomada de la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y permitió llegar a un acuerdo sobre el lenguaje final del artículo 19. En adición a esto, otro concepto ampliamente debatido fue el de la soberanía alimentaria. El artículo 15.4 de la Declaración sobre Soberanía Alimentaria se refiere a que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios. Esto es reconocido por muchos estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Este engloba el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y suficiente, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten su cultura. Como se verá, los artículos 15.4 y 19 se refuerzan mutuamente para promover el respeto a los sistemas alimentarios campesinos, la producción con métodos ecológicos y sostenibles y el respeto a su cultura. En ese sentido, ambos artículos constituyen un avance en el derecho internacional, en particular en el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la declaración no revoca ni nulifica los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual. Lo que la declaración hace, como lo señala el artículo 19.8, es establecer una obligación de los estados para garantizar que las leyes de propiedad intelectual, los esquemas de certificación y las leyes de comercialización de semillas respeten los derechos, necesidades e intereses de los campesinos. Es decir, que la declaración servirá para reequilibrar las relaciones de poder en las zonas rurales y exigir
que los estados respeten, protejan y promuevan los derechos de los campesinos que durante mucho tiempo han quedado al margen de las políticas regionales y nacionales. La adopción de la declaración no fue un proceso simple. Implicó un desarrollo jurídico normativo de derechos humanos para un grupo grande pero vulnerable, en un entorno dominado por aquellos con más recursos y poder. La negociación duró muchos años, tomó muchos recursos y energía de varios participantes, entre ellos delegaciones de campesinos, académicos, diplomáticos, el Consejo de Derechos Humanos, organizaciones intergubernamentales, ONGs y otras entidades. En un contexto complejo como el que vivimos actualmente, con diferentes crisis afectándonos, las sociedades tienen una necesidad urgente de preservar la diversidad agrícola que los campesinos han promovido durante miles de años mediante la selección de semillas resilientes apropiadas a sus ecosistemas. La contribución de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales es fundamental para la seguridad alimentaria y la cohesión social, especialmente en los países en desarrollo, la cual, si bien actualmente reconocida, rara vez recibe la atención en las políticas públicas. Es importante no olvidar que las áreas rurales son críticas para la reducción de la pobreza y las inversiones en dichas áreas tienen mayores posibilidades de lograr esto y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Para concluir, quiero agradecer al Centro Sur, donde Natalia y yo hicimos este trabajo de investigación, y ustedes todos pueden acceder a este documento en el sitio web del centro, que es www.southcenter.int. Muchas gracias.